Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Hola, bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efraín Flores dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Leslie Lamadrid es directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Veolia Group. Leslie, te damos la más cordial de las bienvenidas aquí a El futuro de todo. En Veolia, en realidad tenemos el firme compromiso de renovar el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las actividades de gestión de agua, de residuos y de energía. Pero inclusive, ustedes aprovechan inclusive aguas negras, ¿verdad? Sí, también tratamos aguas residuales en Chihuahua, en Ciudad Juárez, ahí estamos presentes y esas aguas pues se reutilizan para parques o bien se les dan otro tipo de actividades, ¿no? Muchas veces también hasta industrial, hasta alcance industrial. Y en esta planta que comentabas que recién abrimos, es un centro ambiental en San Luis Potosí, que lo que hacemos es transformar los residuos industriales en un combustible renovable, y este combustible lo pueden utilizar las cementeras. En este caso nosotros hicimos una alianza con Cementos Moctezuma para poder entregarles 40,000 toneladas de de combustible, y con eso pues ellos en sus hornos dejan de utilizar el combustible fósil, ¿no? Y por ejemplo combustóleo, ¿no? Exacto, el combustible fósil, y eso permite pues que ahorren emisiones de gases de efecto invernadero. Así es, pues es fantástico eso. Y bueno, todo eso requiere procesos muy complicados tecnológicos que han generado ustedes una innovación pues que es líder a nivel mundial. Sí, totalmente. Y además, bueno, pues ahora revalorizar estos recursos por medio de la economía circular y darles un segundo uso dentro del mismo proceso, pues se vuelve clave, ¿no? Al final, nosotros como Veolia lo que queremos es contribuir a frenar el cambio climático, y esto lo hacemos con aliados como industrias y ciudades que también están apostando por acciones, iniciativas y proyectos que suman a hacer frente a esta gran amenaza que tenemos, ¿no? Sabemos que está creciendo cada vez más el nivel de temperatura, y eso pues tiene una afectación importante, ¿no? Y además tenemos el gran reto de que hoy México está dentro de los 15 países que más gases efecto invernadero genera, ¿no? Al medio ambiente, y pues es algo que tenemos que frenar. Y por otro lado, pues también en Latinoamérica aún se está viendo que se está invirtiendo más en proyectos no sostenibles que en proyectos con soluciones verdes, ¿no? Y eso hay que revertir esa proporción. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues estamos convencidos que debemos de sumar voluntad política, social, empresarial, pero impulsando esta visión a largo plazo. Porque si lo impulsamos es lo que nos va a permitir realmente permitir la transformación ecológica en el país, que es lo que tenemos que buscar. Así es, o sea, no puede ser más que una visión a largo plazo, y además, por ejemplo, también construir con organizaciones como la de ustedes y otras más que se vayan sumando, ciudades inteligentes, donde los proyectos como los que tú estás mencionando son importantísimos. Las economías circulares son fundamentales en una ciudad inteligente. Explícanos un poquito, porque pues habemos muchos mortales que no entendemos todavía qué es esto de las ciudades circulares. Claro que sí, pues bueno, básicamente es implementar o crear una ciudad circular, es poder darle un segundo uso a los elementos que tú tienes dentro de ese mismo proceso. Entonces, con eso puedes crear desde agua potable, de agua que ya no se puede utilizar, o bien pues de un residuo pues utilizarlo para otra cosa, ¿no? Entonces
Sabemos que hoy existe una enorme necesidad en encontrar estas soluciones que combatan el cambio climático. Es aquí donde estamos nosotros de verdad empujando mucho el cómo podemos sumar esfuerzos en lugar de restar más de lo que tomamos al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, tenemos una iniciativa bien ambiciosa con una organización internacional que se llama Make Sense, en donde Make Sense como México 10. Make Sense es como... Make sense. Dar sentido, hacer sentido. Dar sentido. Ellos lo que hacen es unir la voz de muchos emprendedores que tienen ideas y propuestas creativas que resuelven problemáticas sociales, ambientales en favor del país. Entonces, con estos emprendedores, nosotros ya llevamos 9 años trabajando, tenemos 9 generaciones apoyando, y esto nos ha permitido impulsar a que más proyectos, más jóvenes tengan estas ideas que resuelvan estos retos actuales, ¿no? Desde temas de agua, movilidad, energía limpia, alimentación sustentable, economía circular y también como la reactivación económica de las ciudades. Entonces, esta parte de construir una ciudad circular pues ha sido un sueño, pero también ha sido una realidad con este tipo de proyectos, en donde buscamos evolucionar los procesos, las acciones, e incluir esta parte de sustentabilidad ambiental y también la parte de competitividad económica, la inclusión, etcétera, todo esto en realmente algo real, no algo tangible que se está viendo a través de estas historias de emprendedores que tienen proyectos que hoy pues ya tienen consolidándose en los últimos años, y con esto pues buscamos contribuir a esta parte de transformación ecológica que nosotros lo traemos intrínseco en Veolia, ¿no? Porque nuestro negocio es el negocio medioambiental, gestionar el agua, los residuos y la energía. Las acciones que estamos realizando desde nosotros o de nuestros clientes también, que ellos son los que pues buscan este tipo de soluciones, de gestionar de mejor manera su agua, de tener plantas que no ocupen agua y puedan reutilizar su misma agua residual en su proceso, o bien que optimicen su energía, ¿no? Porque hoy la energía pues también es una de los recursos que más contaminan, y cómo el optimizar y hacer más eficiente el mismo uso que tienes de energía, pues nosotros también les ayudamos a hacerlo, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión y nuestro propósito, el cómo sí sumamos a transformar el entorno ecológico en nuestro país. ¿Ves tú predisposición de empresas, comunidades, sociedades, ciudades para participar en este proyecto circular inteligente de aprovechamiento de, digamos, de la basura, de los residuos, para crear economías circulares francamente productivas? Sí, de hecho cada vez lo vemos más, pero lo vemos me más refiero en el país, en nuestro país, no a nivel mundial. Sí, en nuestro país lo vemos más a nivel industrial. La industria se está moviendo mucho a cumplir sus objetivos medioambientales y de sostenibilidad, porque pues al final muchas de ellas son empresas muy grandes que tienen indicadores importantes de medio ambiente, metas que perseguir para el 2030, y pues ahí se está viendo realmente un crecimiento en este tipo de necesidad de solución. Ahora en las ciudades se está viendo, por ejemplo, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, ahí nosotros hoy tenemos un proyecto de recolección de residuos, tratamiento y gestión y disposición final de los mismos. Entonces, transformamos la gestión de residuos de una manera que hemos reducido en un 85% las inundaciones en la ciudad, gracias a que la misma comunidad, el gobierno, hubo voluntad para poder realizar y ejecutar estas acciones, ¿no? Y se ha visto también una reducción en el Zika y el dengue, que antes eran muy propensos a eso, en fin, ¿no? Y pues ahí es donde vemos que
hay gobiernos que están muy interesados en promover el cambio ambiental en sus países y nosotros pues como aliados estratégicos estamos en la mejor disposición de encontrar soluciones hechas a la medida para cada ciudad, cada municipio y por supuesto también para cada industria y acompañarlos en estas metas a las que tienen que llegar. Hablabas también de Chihuahua. Me imagino que hay ciudades que pueden estar interesadas, aun cuando todavía no emprendan proyectos con ustedes, como puede ser el caso de Guadalajara o puede ser el caso de Aguascalientes o puede ocurrir también dentro de 300 años, pero va a ocurrir con la Ciudad de México y con algunas ciudades del Estado de México también. Es que hay mucha tela de donde cortar. Monterrey es otro caso, ¿no? Tijuana no se diga, pero no sé qué tanto las autoridades están dispuestas a escucharles a ustedes y decir, híjole, sí me lanzo. ¿Tienen mecanismos inclusive de inversión ustedes o de financiamiento para conseguir, no sé, vía a través del Banco Mundial o a través del Banco de Pagos Internacionales, qué sé yo, algún tipo de financiamiento para poder apalancarme y llegar a un proyecto con ustedes? Sí, nosotros también ahí apoyamos y damos asesoramiento en el tema de cómo conseguir fondos y recursos, tanto federales como de Banobras, por ejemplo, porque al final la idea, y insisto mucho en esto, es sumar la voluntad política y social y empresarial en una visión a largo plazo. Entonces, hoy estamos viendo que sí algunas ciudades pues tienen esta visión más a largo plazo, en donde permite implementar soluciones que contribuyan al medio ambiente. El caso de Mérida, están muy interesados en poder realizar una planta de tratamiento de lixiviados, en favorecer pues todo el tema de la gestión de residuos en la zona. Entonces sí se vislumbran varios proyectos, pero pues en definitiva tenemos que cambiar la forma de ver las cosas. No podemos ser cortoplacistas. En este tipo de proyectos ambientales se necesita tiempo, tanto para la planeación, la ejecución y como también el desarrollo de la misma y el impacto positivo que quieres lograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Tuxtla que te contaba hace un rato, pues ya llevamos 3 años trabajando en esto, ¿no? En este programa de colocar contenedores en la ciudad, y pues ha sido un cambio radical en el entorno, pues en el entorno y medioambiental, pero de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues está también en nosotros seguiremos empujando, por supuesto, y pues esperando encontrar también más actores abiertos a este tipo de soluciones medioambientales que definitivamente pues lo necesitamos como país, ¿no? Y para avanzar a esta transformación ecológica que te comento. Inclusive Veolia, tengo el gusto de haber platicado con ellos hace más de 2 años, más de 3 años, ya no me acuerdo, seguramente antes de la pandemia, ¿no? Porque tienen una planta impresionante que por lo pronto está detenida, no se está trabajando en el bordo norte de la Ciudad de México para reconvertir, o sea, imagínese usted todos los desechos de la Ciudad de México y muchos de ellos no reciclables, pero que Veolia sí los puede convertir en reciclables para poderlos convertir en energía limpia. Eso es una maravilla, Leslie, que hay que gritarlo, aunque ahorita ustedes tengan detenida esa planta. Sí, correcto. Ahorita es un proyecto que está suspendido. Ya lo sé por qué, o sea, no te pido que me digas por qué, ya me imagino por qué, pero va a tener que volverse a reiniciar tarde o temprano. Seguramente sí, porque este proyecto resuelve pues esta gran problemática que tiene la ciudad de dónde colocar los residuos, las 13,000 toneladas diarias que se generan en la Ciudad de México. Hoy dependemos de otros estados, como el Estado de México, Hidalgo, para disponer estos residuos y además pues enterrarlos en un relleno sanitario.
Y pues esto lo que permite es poder ocupar parte de, porque por supuesto que hay otros residuos que se pueden reciclar, no nos referimos a eso, sino a los que ya no son reciclables, poderlos gestionar o transformar para convertirlos en esta energía limpia, ¿no? Y este proyecto que tenemos es convertirlo en energía para que esa energía, al utilizar el metro de la ciudad y el metro se moviera con energía limpia, ¿no? Entonces es todo un proyecto que no quiero decir era, porque la verdad que nosotros nos encantaría seguirlo empujando, porque realmente responde muchísimo a esta necesidad que tenemos. Nosotros tenemos plantas en Londres, en Shanghái, tenemos plantas en África, en Francia, tenemos muchísimas plantas en Alemania. Muchas gracias a Leslie Lamadrid de Veolia Group por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Veolia o de también la planta de termovalorización del bordo norte de la Ciudad de México, visite los sitios de internet que citamos aquí en la portada de este podcast del Futuro de Todo. Y si le interesa la empresa que ella menciona, Make Sense, también viene aquí, en esta portada del Futuro de Todo, la dirección para comunicarse con Make Sense. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Damos la bienvenida a Julio Alejandro Millán, presidente de Consultores Internacionales, aquí a El Futuro de Todo. En esta ocasión nos va a platicar Julio Alejandro Millán acerca de la importancia y de las oportunidades que tenemos en el sector alimentario, precisamente con la crisis global que ya existe, pero viene inclusive agravada en los próximos meses, en los próximos años. Adelante, Julio. La falta de producción, por los problemas logísticos que están existiendo, por los efectos climáticos que se están dando, por los problemas inflacionarios que se están generando, y esos problemas inflacionarios afectan a los insumos para la producción de alimentos, y por áreas del mundo que pues hoy están en conflicto y que son altamente productores de alimentos hacia el mundo, como es el caso de Rusia, Ucrania, Georgia, y yo creo que sí estamos frente, en los siguientes meses y probablemente el siguiente año y medio, ante una crisis alimentaria. Y yo creo que ahí nuevamente se plasma una oportunidad para México que creo que debemos de percibir. México puede aprovechar este potencial productor de muchos alimentos, que hoy ya lo es un gran exportador en muchos alimentos, pero bueno, la agricultura en México pues representa el 70% de la actividad primaria del país. Dentro de los datos que hoy vemos, el sector agroalimentario, no me refiero al sector agropecuario, agroalimentario, genera un promedio de 10.5% el valor de toda la economía. Por otro lado, habrá que decir que 24.6 millones de hectáreas, ¿no? Se cultivan de un total de las 24.6 millones de hectáreas que hay en el país, 21.6 millones de hectáreas están cultivadas. Es decir, 6 millones de mexicanos trabajan en la actividad agrícola. Somos competitivos en la actividad agrícola y hoy por hoy no estamos experimentando los problemas que se están viviendo a nivel mundial, por lo que creo que será una gran oportunidad si la logramos aprovechar para poder generar mucho mayor producción en México exportable,
México es el 11º productor agrícola y ganadero, es el tercero en América Latina, es el primer exportador de aguacates y de tomates y de chiles y de pimientos, es el segundo exportador en limón. Es decir, México se ha convertido también en un productor de productos agrícolas importante en el mundo y por supuesto a la región. Y yo creo que debemos de promover también mucho mayor inversión, mejores condiciones de financiamiento de la banca de desarrollo para poder tecnificar aún más el agro mexicano y poder generar y poder aprovechar de manera muy rápida esta oportunidad que creo que se nos presenta frente a una crisis alimentaria que parece que es una realidad, por lo menos en el siguiente año y medio. Y obviamente si logramos hacerlo, pues tendremos efectos positivos en la economía, generando y agregando valor, generando competitividad, por supuesto generando empleo, que tan importante y tan necesario hoy es en la economía, y para ello pues requerimos de atraer con buena política pública y con buenos proyectos, pues inversión gubernamental, pública pues, y privada, y dentro de la privada nacional y extranjera. Hoy vemos, sobre todo en la parte noroeste del país, una serie de proyectos importantes, llenos de tecnología en materia agroalimentaria, que se están estudiando, algunos ya están en proceso, y que pues hoy nos colocan así como que de buenas a primeras en una muy buena oportunidad que creo que México tenemos y que debemos aprovechar. Y bueno, yo dentro de las cosas que siempre vemos en el día con día, esos eventos, esos comentarios, esas pláticas que vemos de las cosas que suceden mal en nuestra economía, creo que también tenemos que tratar de visualizar y de aprovechar las oportunidades que nos está brindando la coyuntura, ¿verdad? Eso que estás diciendo, te quiero hacer una pregunta. ¿Ves tú que puede ser todavía de mayor magnitud si conjuntamos el sector primario mexicano, sobre todo la parte agroalimentaria que acabas de mencionar, mexicana, con la parte americana y canadiense? ¿Podemos fortalecernos? ¿Tenemos ventajas, tecnologías que nos pueden trasladar del sector, digamos, de los mismos sectores, pero haciendo estrategias que le convengan a los sindicatos de Estados Unidos, a los sindicatos canadienses, a las organizaciones de campesinos de allá y de acá? ¿Podemos generar mejor tecnología y mayor movilidad social para los nuestros? De tal forma que se establezcan cadenas de los grupos más necesitados del campo mexicano, que vayan escalando y se vayan incorporando a las cadenas de valor más desarrolladas y sofisticadas de ese mismo sector mexicano. Yo lo vemos con muy buenos ojos esa posibilidad, en tanto exista una buena comunicación y coordinación, por supuesto un buen engranaje de la cadena de distribución. ¿Qué pasa? Que muchas veces la producción en materia de alimentos se ve eventualmente mermada porque no existen los incentivos o la cadena de distribución no está debidamente armada de tal manera que existan beneficios en toda la cadena de distribución y que no nada más sean los últimos eslabones de la cadena los que se queden con la mayor parte de las utilidades. Gran parte de la posibilidad de crecimiento de este sector tiene que ver con una buena distribución de los márgenes en la cadena de distribución, y esto creo que es factible si existen buenos acuerdos al interior del país y por supuesto con las cadenas de producción, distribución y abasto con los Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, ya yo creo que no será desconocido para nadie que cada uno de los países, aunque seamos socios comerciales, en lo general, en este tema del agro,
los productos agropecuarios, de los alimentos. Somos todos muy celosos y defendemos mucho el campo. Y bueno, hay ejemplos muy grandes en donde hay conflictos, por ejemplo, interpaíses, pues por el nivel de subsidios que Francia le da al campo francés o los subsidios que Estados Unidos le da a los agricultores en los Estados Unidos. Pero creo que sí existe una posibilidad de acuerdo en temas que tienen que ver de comercio bilateral y de producción de la región, lejos de verla como un elemento nada más mexicano o estadounidense o canadiense. Creo que tener una visión de mayor largo alcance que tenga que ver con la parte del TEMEC pudiera en un momento dado generar muchos beneficios, mucho mayor producción, de mejor calidad, mejor remunerada, con más empleo, con mayor tecnología. Es decir, creo que puede haber muchas ventajas y beneficios si nos ponemos de acuerdo en aprovechar esta oportunidad que la coyuntura nos da. Así es que ese tema va a ser clave, o sea, entre el cambio climático, los conflictos internacionales como el de Rusia-Ucrania, que nos están bloqueando el acceso que teníamos antes a commodities fundamentales para la subsistencia humana como el trigo, como el sorgo, como el maíz. Ya nada más con esos tres, Julio Alejandro, pues ahí está la oportunidad cuando pertenecemos a la región más poderosa en términos agropecuarios, industriales, manufactureros del mundo. O sea, Norteamérica es un monstruo que creo que todavía no logramos calibrar ni en México, ni en el gobierno mexicano, ni en Estados Unidos tampoco, ni en Canadá. Muchos conflictos entre mexicanos y el resto de Norteamérica, pero resueltos. Es una gran potencia Norteamérica. Como región, sin duda, y pues oportunidades existen. Y mira, nada más quedan como obstáculos, pero que son muy, muy, muy delicados en nuestro país. Por supuesto, el Estado de Derecho, la seguridad que nos otorgue, digamos, la consistencia del gobierno federal para acordar con las empresas y no romper después con esos acuerdos. Eso es uno. Y la segunda, por supuesto, es la seguridad, el nivel de seguridad en el país, que también está afectando mucho al campo mexicano. Pongo de ejemplo que es ampliamente conocido por todo el mundo, el del caso aguacatero en Michoacán, que verdaderamente ya es un negocio más controlado por el crimen organizado que por los propios aguacateros, y eso destruye todo incentivo para invertir adecuadamente y para negociar con nuestros socios norteamericanos. Por supuesto que ese es uno de los grandes retos que tiene el país, son uno de los grandes necesidades no atendidas, por lo menos en los últimos 3 años. Muchas gracias, Julio Alejandro Millán, presidente de Consultores Internacionales, por haber participado aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Julio Alejandro o de Consultores Internacionales, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. En ese sector agroindustrial al que se refiere Julio Alejandro Millán, tenemos una gran oportunidad coyuntural, sí, pero también de largo plazo por los enfoques holísticos que podemos mejorar en el país, en Norteamérica como región, como subcontinente, donde las economías de la región serán cada vez más complementarias debido al cambio climático, a los periodos de siembra, cosecha, producción, donde las complementariedades son esenciales dentro de las cadenas de valor y de producción. Y luego la especialización, en donde los sistemas de cada nación se van a ajustar poco a poco. Será muy importante la actividad intensa de la Banca de Desarrollo Mexicano para impulsar los proyectos de desarrollo agropecuario, agroindustrial, la movilidad e inclusión sociales de las que comentamos con Julio Alejandro Millán. Por último, lo más importante hacia el 2024, dejen de cometer errores imperdonables en el gobierno federal, sobre todo en materia del TEMEC.
y de nuestro trato y relación con nuestros socios y aliados norteamericanos, europeos, en especial españoles, franceses, alemanes. En el caso del TEMEC, si de por sí ya es grave llegar a la instalación de las mesas de negociación o mesas de solución de controversias en materia del TEMEC, la posibilidad de conflicto, de tener que llegar a mecanismos de arbitraje de controversias e indemnizaciones afectadas, qué decir, de llegar a la tercera fase, el mecanismo de aplicación de aranceles compensatorios, que serían un desastre para la economía mexicana y para el sector primario. En particular el campo mexicano, el sector primario, insisto, incluyendo el pecuario, sufrirán graves castigos para compensar la cerrazón de este gobierno federal derivada de una visión anacrónica de defensa de los intereses de la nación. Los intereses de la nación se encuentran en este siglo XXI ahí, donde subsisten los intereses de bienestar, desarrollo, de movilidad e inclusión de todos los mexicanos a la riqueza que se genere entre todos los sectores productivos del país. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Bienvenida, Jimena Céspedes, directora general de Metrix. Metrix es una empresa de relaciones públicas digitales, ciencia de datos e inteligencia artificial. Llevamos un mes en donde el tema principal, obviamente en altibajos dentro de la agenda digital, es el tema de seguridad. Y en el caso del tema de seguridad ya no lo controla el presidente, sino lo que lo controla, digamos que la misma agenda digital. Entonces, ese es el primero. Y el segundo tema es el tema del TEMEC, que vino acompañado primero por la visita del presidente de México a Estados Unidos, a la reunión esa que tuvo con el presidente Joe Biden, y desde ahí digamos que comenzó la conversación digital en torno a los temas de Estados Unidos y que después fue terminando en el tema específicamente de los de las diferencias que se tienen en el tema de TEMEC por el tema de energía frente a Estados Unidos y Canadá y las posibles consecuencias que eso tendría para México. Ahora, dices que estos dos temas, pues el presidente ya no tiene el control, sino lo tienen directamente las redes sociales, los medios de comunicación electrónicos digitales. Así es. En el tema de seguridad principalmente, digamos que comenzó a crecer como que hubo una época en la que solamente había uno que otro tema esporádico. Sin embargo, con la muerte de los dos jesuitas, y digamos que comenzó a crecer en la agenda digital más conversación relacionada con gente ya de opinión pública, hablando sobre los temas de inseguridad. Y hay como dos principales. Uno fue el tema de los jesuitas y digamos que los temas relacionados a algunas detenciones de algunos curas, obviamente lo que ellos estaban hablando, pero del otro lado comenzó a haber una conversación relacionada ya no solamente con feminicidios, que era con lo que más estábamos acostumbrados, sino también con temas, por ejemplo, de extorsión o de derecho a pisos, o el tema, por ejemplo, en carreteras, como que ya comenzaron a salirse, no puedo decir que de control, más bien, que la conversación digital comenzó, no sé si a dejar de tener miedo de hablar de esos temas dentro de la agenda digital, y eso hizo que en general el tema de inseguridad se posicionara dentro de estos temas en las últimas, estamos calculando unas 4 semanas. Es que fíjate que el tema de la extorsión, por ejemplo, pues ha provocado un hartazgo de mucha gente de la sociedad, y eso yo me imagino que lo estás tú reflejando en las redes sociales. Eso es correcto. Hay como 3 tipos que hay. Digamos que el tema de derecho al piso, no sé si viste el otro, y es que en algunos lugares incluso o hay un tema de monopolio de algunos productos, o en otros casos se cobra para poder comercializar algunos productos también en determinadas zonas. Y el tercero ya es un tema de extorsión, por ejemplo, a transportistas, a taxistas, a comerciantes, incluso a migrantes por derecho de paso. Entonces al final terminó siendo como un delito como con varias aristas y que se está volviendo ya una conversación digital en donde obviamente en estos casos digamos que el presidente no tiene una respuesta directa con eso, y aunque él no lo mencione en la mañanera,
pues ya la misma conversación digital lo sube dentro de esta misma agenda. La conversación que maneja el presidente siempre ha terminado en un tono más de espectáculo. Sí, totalmente un circo, es un circo, por supuesto. Y además ya se ha vuelto circular, es decir, dale la vuelta a lo mismo, otra rifa, como la del avión, dale la vuelta. Eso empieza a marear al público. Y a no conectar. Entonces el público se comienza a desenganchar de la conversación del presidente. No sé si le creen o no, o sea, eso todavía no lo podemos medir. Lo que sí podemos hacer es que ya las reacciones frente a estos temas cada vez son menores, entonces por eso suben otros temas que no necesariamente él maneja. Si nos pones en una gráfica de pastel los 4 o 5 principales temas, ¿cuáles son los 4 o 5 principales temas con que cerramos esta semana? Mira, tenemos ahorita el del Alfa, el del aeropuerto a la Terminal 2, que si iba a tirar o no la Terminal 2, ese ha sido como el que más ha sonado, y el tema del espacio aéreo. El segundo, digamos que es el tema de inflación, en la medida en lo que pasó en Estados Unidos y las declaraciones que hubo aquí en México, más la reunión frente a los empresarios, digamos que eso es como la segunda. La tercera, seguimos con el tema, y eso sí semana a semana lo hemos visto, que es el tema de las elecciones, bueno, de las corcholatas, por decir así, porque pues claro. Entre el INE y los demás, digamos que ese es como el tercero. Y que además ya es obvio que las corcholatas andan de gira por todo el país, ¿no? Exactamente, y que además de todo, aunque el INE diga lo contrario, pues ahí van a seguir en cada uno de esos temas. Ese es como el tercero, y digamos que esos son como los 3 principales. En realidad no hubo tampoco mucho más dentro de la agenda digital, que hubiera como llevado algo más interesante. O sea, en realidad esta semana estuvo bastante tranquilo. Muchas gracias a Jimena Céspedes, directora general de Metrix, por haber platicado con nosotros acerca de la agenda digital semanal aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más de Jimena o de la empresa Metrix, digite la página que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes, esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.